El abismo de la desesperación. Prólogo. Sombras del pasado. En los anales del tiempo, hay historias que trascienden el olvido y dejan una profunda huella en la memoria de quienes las escuchan. El abismo de la desesperación es una narración trágica, un relato que nos sumerge en las profundidades de la ambición desmedida y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Introducción. El precio de la ambición. La vida de Sebastián Mendoza, un hombre apasionado y decidido, se convierte en un torbellino de ambición y traición. En su búsqueda incansable de éxito y reconocimiento, Sebastián se cruza con un oscuro personaje que le ofrece un pacto. Este pacto promete riquezas y poder inimaginables, pero también desencadenará una serie de eventos que lo llevarán al abismo. A lo largo de las páginas de esta novela, los lectores serán testigos de la ascensión meteórica y la posterior caída en desgracia de Sebastián. Su historia es un testimonio de cómo las decisiones impulsivas y la codicia pueden moldear un destino trágico. La ambición desmedida, como un fuego voraz, consume todo a su paso. Te invito a acompañar a Sebastián en su viaje hacia la perdición en el abismo de la desesperación. A medida que las sombras del pasado se ciernen sobre él, descubrirás hasta dónde está dispuesto a llegar en su búsqueda de redención o si su caída hacia el abismo es inevitable. Índice 1. Capítulo 1. El pacto oscuro. 2. Capítulo 2. La ascensión. 3. Capítulo 3. El brillo efímero. 4. Capítulo 4. La sombra de la ambición. 5. Capítulo 5. El inicio del declive. 6. Capítulo 6. La caída inexorable. 7. Capítulo 7. Entre ruinas. 8. Capítulo 8. Promesas rotas. 9. Capítulo 9. El abismo acecha. 10. Capítulo 10. El costo de la ambición. 11. Capítulo 11. El camino a la perdición. 12. Capítulo 12. El despertar de la conciencia. 13. Capítulo 13. Lazos rotos. 14. Capítulo 14. Un rayo de esperanza. 15. Capítulo 15. El punto sin retorno. 16. Capítulo 16. El suspiro final. 17. Capítulo 17. Enfrentando al abismo. 18. Capítulo 18. El desenlace. 19. Capítulo 19. La redención elusiva. 20. Capítulo 20. Entre sombras. Capítulo 1. El pacto oscuro. La historia comienza en una noche tormentosa, cuando las sombras se alargan y el viento aúlla como un lamento. Sebastián Mendoza, un hombre de mediana edad con una mirada ambiciosa en los ojos y un corazón lleno de deseos insaciables, camina solo por las calles mojadas de la ciudad. En una encrucijada oscura, en un rincón olvidado de la ciudad, Sebastián se encuentra con un extraño personaje vestido con ropas negras y una capa que parece fusionarse con la noche misma. Los ojos del extraño brillan como brasas ardientes en la oscuridad. ¿Qué buscas, joven?, pregunta el extraño con una voz que parece resonar desde lo más profundo de la tierra. Sebastián, cautivado por la misteriosa presencia, titubea antes de responder. Poder, riqueza, éxito. Quiero más de lo que esta vida puede ofrecerme. El extraño sonríe con malicia, como si hubiera estado esperando esas palabras durante eones. Puedo darte lo que deseas, pero a un alto precio. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? La oferta es tentadora y peligrosa, y Sebastián siente un escalofrío recorrer su espalda. Pero su ambición es más fuerte que su miedo. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. El extraño asiente y extiende su mano, revelando un contrato oscuro que parece arder en llamas. Firma esto con tu sangre y el pacto estará sellado. Sin pensarlo dos veces, Sebastián corta su mano con un cuchillo que el extraño le ofrece y firma el contrato con su propia sangre. Un escalofrío de malestar lo invade mientras observa su firma mezclarse con el papel oscuro. El extraño recoge el contrato y sonríe nuevamente. El poder y la riqueza que deseas serán tuyos, pero ten en cuenta que todo tiene un precio. Prepárate para enfrentar las consecuencias de tus acciones. Con esas palabras ominosas, el extraño desaparece en la oscuridad de la noche, dejando a Sebastián con un profundo sentimiento de inquietud. Puede que haya ganado lo que buscaba, pero aún no comprende el alcance de su decisión y el precio que está a punto de pagar. Capítulo 2. La ascensión. Después de firmar el pacto oscuro, la vida de Sebastián Mendoza cambió radicalmente. En cuestión de días, pasó de ser un hombre de negocios promedio a uno de los magnates más poderosos de la ciudad. Su empresa, antes luchando por sobrevivir, comenzó a crecer de manera exponencial, atrayendo la atención de inversores y competidores por igual. Las riquezas fluían hacia Sebastián como un río interminable. Mansiones lujosas, autos de lujo y una vida de excesos se convirtieron en su nueva realidad. La ciudad estaba a sus pies, y parecía que no había límite para lo que podía lograr. Sin embargo, la oscuridad que acompañaba su
su éxito comenzó a acecharlo. Pesadillas nocturnas lo atormentaban y cada día sentía que algo no estaba bien. La gente que antes lo rodeaba comenzó a alejarse, asustada por la transformación abrupta de su personalidad. Sebastián se volvió obsesivo y paranoico, viendo amenazas en todas partes. Un día, mientras observaba su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que su apariencia había cambiado. Sus ojos, una vez llenos de vida y determinación, ahora estaban oscurecidos por la ambición desenfrenada. Sus manos, que solían ser cálidas y acogedoras, ahora parecían frías y crueles. A pesar de su éxito, Sebastián se sentía vacío y atrapado en una espiral descendente. Sabía que el precio del pacto oscuro era alto, pero nunca imaginó hasta dónde llegaría. La ascensión al poder y la riqueza se había convertido en una caída hacia la desesperación, y no tenía idea de cómo detenerla. Mientras tanto, en las sombras, el misterioso extraño observaba con satisfacción el tormento de Sebastián. El pacto oscuro se había cumplido, pero el precio era mucho más alto de lo que Sebastián había anticipado. La verdadera prueba aún estaba por venir, y la vida de Sebastián estaba a punto de desmoronarse por completo. Capítulo 3. El brillo efímero. La vida de Sebastián Mendoza se convirtió en un torbellino de lujos y excesos que nunca habría imaginado. Las noches se desvanecían en una mezcla de fiestas desenfrenadas y la búsqueda constante de más riqueza y poder. Si bien el mundo exterior admiraba su éxito, en su interior, Sebastián sentía que se estaba desmoronando. Su apariencia física continuaba cambiando. La mirada obsesiva y las sombras en sus ojos se profundizaban, y su rostro, que antes irradiaba confianza, ahora reflejaba ansiedad y tormento. Los pocos amigos que le quedaban lo instaban a buscar ayuda, pero Sebastián estaba atrapado en la espiral descendente de su ambición. Una noche, mientras caminaba solo por una calle desierta, sintió que alguien lo observaba. Se volvió bruscamente y vio al misterioso extraño que le había ofrecido el pacto oscuro. El extraño sonrió siniestramente, y su voz resonó en los oídos de Sebastián. ¿Disfrutas de tu éxito, Sebastián? ¿Estás satisfecho con el precio que has pagado? Sebastián, sintiéndose acorralado, respondió con una mezcla de ira y desesperación. No sabía que esto sería así. No puedo detenerlo. Devuélveme mi vida. El extraño se rió, un sonido que hacía que la sangre de Sebastián se helara. El pacto es irrevocable, Sebastián. Has elegido este camino, y ahora debes enfrentar las consecuencias. Con esas palabras, el extraño desapareció en la oscuridad, dejando a Sebastián con una sensación de desesperación abrumadora. Había sacrificado su felicidad, su salud y su propia esencia en busca de riqueza y poder, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. El brillo efímero de su éxito se había desvanecido, dejando solo un vacío oscuro en su corazón. Sebastián sabía que debía encontrar una forma de escapar del pacto oscuro y recuperar lo que había perdido, pero el camino hacia la redención sería más difícil de lo que jamás había imaginado. Capítulo 4. La sombra de la ambición. La sombra de la ambición se cernía sobre la vida de Sebastián Mendoza como una nube oscura y amenazadora. A medida que sus riquezas y poder aumentaban, también lo hacía su aislamiento y su tormento interior. Cada día, se encontraba más atrapado en un mundo de obsesión y paranoia. Los rumores comenzaron a circular en la ciudad sobre las actividades oscuras de Sebastián. Se decía que había traicionado a amigos y socios, que había arruinado vidas para su propio beneficio y que su éxito estaba manchado de sangre y sufrimiento. A pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de poder y confianza, Sebastián sabía que la sombra de la ambición lo perseguía implacablemente. Las noches eran las peores. Las pesadillas lo atormentaban, mostrándole visiones de su propia destrucción. Veía a amigos y seres queridos alejándose de él, su imperio colapsando y su propia imagen desmoronándose. Cada sueño era una advertencia, un recordatorio de que la ambición había llevado su vida al borde del abismo. Un día, mientras observaba su reflejo en el espejo, Sebastián se dio cuenta de que apenas reconocía al hombre que veía. Su rostro estaba demacrado, su mirada vacía y sus manos temblaban sin control. La sombra de la ambición se había apoderado de él por completo. Desesperado por encontrar una salida, Sebastián comenzó a investigar sobre el pacto oscuro y sus posibles soluciones. Pero el extraño que lo había tentado seguía siendo esquivo, y ninguna respuesta parecía estar al alcance. La búsqueda de redención se volvía cada vez más desesperada y peligrosa, y Sebastián sabía que el tiempo se agotaba. Mientras la sombra de la ambición se cerraba sobre él, Sebastián estaba decidido a enfrentarla y encontrar una manera de liberarse de su oscuro pacto.
pero el abismo se cernía ante él y la lucha por su propia alma sería la prueba más difícil que jamás había enfrentado. Capítulo 5. El inicio del declive. A medida que los días pasaban, la vida de Sebastián Mendoza continuaba su espiral descendente hacia la oscuridad. Su éxito empresarial se tambaleaba y las sombras de su pasado lo perseguían sin piedad. La ambición que lo había llevado a firmar el pacto oscuro comenzaba a desvanecerse, dejando detrás de sí un rastro de destrucción y soledad. Las noches eran insoportables para Sebastián. Las pesadillas se habían vuelto más intensas, cada una de ellas recordándole las terribles consecuencias de su búsqueda de poder. Veía caras de amigos traicionados y seres queridos heridos por sus acciones, y el remordimiento lo atormentaba sin piedad. Su salud también estaba en franco declive. La obsesión y el estrés habían debilitado su cuerpo, y los médicos no podían encontrar una explicación para su deterioro físico. Cada día, se volvía más pálido y frágil, y las sombras debajo de sus ojos se profundizaban. Un antiguo amigo, David, trató de acercarse a Sebastián para ofrecerle ayuda. Habían compartido muchas alegrías y desafíos en el pasado, pero la ambición de Sebastián los había separado. David, preocupado por la transformación de su antiguo compañero, le extendió una mano amiga. Sebastián, debes detenerte. Esto no es lo que eras antes. ¿No ves lo que está haciendo la ambición contigo? Sebastián, mirando a su amigo con ojos cansados, asintió con tristeza. David, tienes razón. Cometí un terrible error, y ahora estoy pagando un precio que nunca imaginé. David ofreció su apoyo y prometió ayudar a Sebastián a encontrar una manera de romper el pacto oscuro que lo había atrapado. Juntos, comenzaron a investigar antiguos rituales y leyendas que podrían ofrecer una esperanza de redención. El inicio del declive de Sebastián marcó el comienzo de una búsqueda desesperada por liberarse de las garras de la ambición y recuperar su antigua vida. Pero el abismo que lo esperaba seguía siendo profundo, y el camino hacia la redención estaría lleno de peligros y desafíos inimaginables. Capítulo 6. La caída inexorable. A medida que Sebastián Mendoza y su amigo David investigaban rituales y leyendas en busca de una solución para romper el pacto oscuro, la caída de Sebastián se volvía más inexorable. La sombra de la ambición seguía persiguiéndolo, y cada día que pasaba, se sentía más atrapado en su propia desesperación. La salud de Sebastián empeoraba rápidamente. Su piel pálida y su debilidad lo obligaban a confinarse en su mansión, donde las sombras de su ambición lo acechaban constantemente. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una salida, cada intento parecía ser en vano. David, su único aliado en esta lucha, también estaba afectado por la presión de la búsqueda de una solución. Noches sin dormir y la creciente sensación de que estaban desafiando fuerzas oscuras y desconocidas comenzaron a afectar su propia salud mental. Un día, mientras investigaban en la biblioteca de la mansión de Sebastián, David encontró un antiguo tomo cubierto de polvo que parecía contener información relevante. El libro hablaba de antiguos rituales de redención y advertía sobre los peligros de la ambición desenfrenada. Sebastián y David estudiaron el tomo detenidamente y finalmente descubrieron un antiguo ritual de redención que prometía liberar a alguien del control de un pacto oscuro. Pero el precio que debían pagar era alto y aterrador. Requería enfrentar las sombras de su propia ambición y despojarse de todo lo que habían obtenido a través del pacto. A pesar de los peligros y la incertidumbre, Sebastián y David se sintieron obligados a intentarlo. La caída de Sebastián era inexorable, y el único camino que tenían era enfrentar las sombras de su ambición y luchar por su redención. La próxima etapa del viaje los llevaría a territorios aún más oscuros y a pruebas que pondrían a prueba su determinación y valentía como nunca antes. Capítulo 7. Entre ruinas. El antiguo ritual de redención que Sebastián Mendoza y su amigo David habían descubierto requería que enfrentaran las sombras de su ambición y se deshicieran de todo lo que habían ganado a través del pacto oscuro. Era una tarea desgarradora y peligrosa, pero no tenían otra opción si querían liberarse de las garras de la desesperación. Juntos, comenzaron a desmantelar la vida que habían construido sobre la base de la ambición desenfrenada. Las mansiones lujosas, los autos caros y las riquezas acumuladas fueron vendidos o donados. Los negocios que habían prosperado a expensas de otros fueron cerrados o reestructurados con un enfoque en la ética y la responsabilidad social. A medida que veían cómo su vida de excesos quedaba en ruinas, Sebastián y David también enfrentaban las sombras de su propia ambición. Recordaban las decisiones egoístas que habían tomado, las vidas que habían afectado negativamente y las promesas rotas que habían dejado atrás. El
remordimiento y la culpa los consumían a medida que se enfrentaban a la realidad de sus acciones pasadas. El ritual requería un acto final de sacrificio, uno que demostrara su compromiso de romper el pacto oscuro. Sebastián eligió renunciar a su posición y riqueza, mientras que David decidió dedicar el resto de su vida al servicio de los menos afortunados. Juntos, realizaron el acto final que los liberaría del pacto oscuro. Sin embargo, el camino hacia la redención no fue fácil. Las sombras de la ambición seguían acechando, y las pruebas que enfrentaron los pusieron al límite. Se enfrentaron a tentaciones y obstáculos que los llevaron al borde de la desesperación, pero su determinación nunca flaqueó. A medida que sus vidas quedaban en ruinas y su pasado quedaba atrás, Sebastián y David avanzaron hacia un futuro incierto. Habían elegido enfrentar las sombras de su ambición y buscar la redención, pero no sabían si tendrían éxito en su búsqueda. La lucha por su propia alma estaba lejos de haber terminado, y el abismo que se cernía sobre ellos parecía más oscuro que nunca. Capítulo 8. Promesas rotas. La vida de Sebastián Mendoza y su amigo David se había reducido a las cenizas de lo que una vez habían sido. Habían sacrificado sus riquezas, sus éxitos y su orgullo en su búsqueda de redención. Ahora, se encontraban en un mundo desconocido, lleno de incertidumbre y dolor. Ambos hombres habían prometido romper las cadenas del pacto oscuro que los atormentaba, pero las sombras de su ambición seguían persiguiéndolos. Cada noche, las pesadillas los arrastraban de regreso a un pasado lleno de decisiones egoístas y acciones crueles. Las promesas rotas pesaban sobre sus corazones como cadenas invisibles. Sebastián y David buscaron ayuda en diversos rituales y prácticas espirituales, tratando de encontrar una forma de liberarse por completo del pacto oscuro. Pero cada intento los llevaba más profundo en un abismo de desesperación. Cada sacrificio y cada acto de contrición parecían insuficientes para borrar las huellas de su pasado. La ciudad que una vez había estado a los pies de Sebastián ahora los miraba con desprecio. Habían sido testigos de su ascenso y caída, y muchos los consideraban traidores y villanos. La reputación que habían construido durante años se había desmoronado, y las puertas que antes se abrían de par en par ahora se cerraban en sus caras. A pesar de todo, Sebastián y David se aferraban a la esperanza de que algún día encontrarían la redención que buscaban desesperadamente. Sabían que no podían deshacer el pasado, pero estaban decididos a enmendarlo de alguna manera. El próximo paso en su búsqueda de redención los llevaría a enfrentar su pasado de manera más directa y a buscar el perdón de aquellos a quienes habían lastimado. Pero el camino hacia la redención sería largo y doloroso, y las sombras de la ambición seguirían siendo un recordatorio constante de sus errores pasados. Capítulo 9. El abismo acecha. El camino de redención que Sebastián Mendoza y David habían emprendido los llevó a enfrentar su pasado con valentía y determinación. Pero el abismo que se cernía sobre ellos no estaba dispuesto a liberarlos tan fácilmente. Mientras luchaban por encontrar la redención, el abismo acechaba, esperando el momento adecuado para atraparlos. Sebastián y David comenzaron a buscar a aquellos a quienes habían lastimado en su búsqueda de riqueza y poder. Visitaban antiguos amigos y socios, enfrentando el dolor y la traición que habían causado. Muchos los rechazaron y se negaron a perdonarlos, lo que solo profundizó su sensación de culpa y desesperación. El abismo también se manifestaba en forma de tentaciones y obstáculos en su camino. A medida que avanzaban en su búsqueda de redención, enfrentaban pruebas que ponían a prueba su determinación. La ambición, la codicia y el egoísmo seguían al acecho, listos para arrastrarlos de vuelta al abismo en el que habían estado atrapados. David, en particular, se encontraba en una lucha constante contra las sombras de su antigua ambición. A pesar de su compromiso de servir a los menos afortunados, la tentación de regresar a su vida anterior era fuerte. La sombra de la ambición seguía acechándolo, recordándole lo que había perdido y lo que podría recuperar si cedía. Sebastián también enfrentaba sus propios demonios internos. A pesar de haber renunciado a sus riquezas y posición, todavía luchaba con la culpa y el remordimiento por sus acciones pasadas. Cada noche, las pesadillas lo atormentaban, recordándole las vidas que había destruido y los corazones que había herido. El abismo que acechaba a Sebastián y David estaba lleno de peligros y desafíos, y su lucha por la redención estaba lejos de haber terminado. Cada paso que daban los llevaba más cerca de la verdad sobre el pacto oscuro que habían sellado, pero también los acercaba más al abismo que seguía esperando. Capítulo 10. El costo de la ambición. A medida que Sebastián Mendoza y David continuaban en su búsqueda de redención, el costo de la ambición se hacía cada vez más evidente. Habían renunciado a sus riquezas y poder, enfrentando
enfrentado a quienes habían lastimado y luchado contra las sombras de su propio pasado, pero el precio que estaban pagando era alto. Su salud continuaba deteriorándose. La obsesión por enmendar sus acciones pasadas los mantenía despiertos por las noches, y el estrés de enfrentar su propio pasado los estaba consumiendo. Cada día parecían más demacrados y cansados, pero su determinación seguía siendo inquebrantable. El abismo que acechaba los había llevado a un punto crítico. Cada vez que parecía que estaban cerca de la redención, se encontraban con pruebas que ponían a prueba su compromiso. La tentación de regresar a su antigua vida, donde la ambición había reinado, seguía presente, y el costo de la ambición se volvía aún más evidente. Sebastián y David también enfrentaban la resistencia de aquellos a quienes habían lastimado. A pesar de sus esfuerzos por enmendar sus acciones, muchas personas no estaban dispuestas a perdonarlos por el daño que habían causado. Las relaciones rotas y las amistades perdidas pesaban sobre ellos como una carga insoportable. La lucha por la redención estaba marcada por sacrificios y sufrimientos, y los hombres sabían que no había garantía de éxito. Cada paso que daban los acercaba un poco más a la verdad sobre el pacto oscuro que habían sellado, pero también los acercaba más al abismo que los acechaba. El costo de la ambición había sido alto, y Sebastián y David estaban dispuestos a pagar cualquier precio para encontrar la redención que tanto anhelaban. Pero el abismo seguía siendo una amenaza constante, esperando el momento adecuado para atraparlos y arrastrarlos de regreso a la oscuridad. Capítulo 11. El camino a la perdición. El camino hacia la redención se había vuelto un sendero tortuoso y lleno de desafíos para Sebastián Mendoza y David. Cada paso que daban los llevaba más cerca de la verdad sobre el pacto oscuro que habían sellado, pero también los exponía aún más al abismo que acechaba en las sombras. La ambición que una vez los había consumido aún los perseguía, y las tentaciones de regresar a su antigua vida de riquezas y poder eran fuertes. La lucha contra sus demonios internos se volvía cada vez más intensa, y la incertidumbre sobre si encontrarían la redención se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. A medida que continuaban en su búsqueda, también enfrentaban la hostilidad y el rechazo de aquellos a quienes habían lastimado en el pasado. La redención no era fácil de obtener, y muchas personas no estaban dispuestas a perdonarlos por las heridas que habían infligido. Las relaciones rotas y las amistades perdidas eran un recordatorio constante de sus errores pasados. El costo de la ambición se hacía más evidente cada día. Su salud se deterioraba rápidamente, y el estrés y el remordimiento los mantenían despiertos por las noches. Cada sacrificio que hacían, cada acto de contrición, parecía ser insuficiente para enmendar sus acciones pasadas. Sin embargo, Sebastián y David estaban decididos a seguir adelante en su búsqueda de redención. Sabían que no podían deshacer el pasado, pero estaban dispuestos a enfrentar las sombras de su ambición y luchar por un futuro mejor. El camino a la perdición era peligroso y lleno de desafíos, pero estaban dispuestos a recorrerlo hasta el final en busca de la redención que tanto anhelaban. Capítulo 12. El despertar de la conciencia. A medida que Sebastián Mendoza y David avanzaban en su búsqueda de redención, algo comenzó a cambiar en su interior. El camino lleno de desafíos y sacrificios los estaba llevando a un despertar de la conciencia que nunca habían experimentado antes. Sebastián, una vez obsesionado con la ambición y el poder, comenzó a ver el valor en las cosas simples de la vida. Las sonrisas de niños jugando en la calle, un atardecer dorado sobre el horizonte y la amistad verdadera se volvieron más importantes que cualquier riqueza o posición. Su corazón se llenó de gratitud por las pequeñas cosas que había dado por sentado durante tanto tiempo. David, quien había luchado contra las sombras de su antigua ambición, encontró un propósito en su servicio a los menos afortunados. Cada acto de bondad y ayuda a aquellos que lo necesitaban lo hacía sentirse más completo y en paz consigo mismo. La sonrisa de un niño al recibir su ayuda era su recompensa más grande. El camino hacia la redención también los llevó a un entendimiento más profundo de sus propios errores y la verdadera magnitud del costo de la ambición. Se enfrentaron a sus acciones pasadas con valentía y humildad, buscando el perdón de aquellos a quienes habían lastimado. Aunque no todos estaban dispuestos a perdonar, encontraron consuelo en el hecho de que estaban haciendo todo lo posible para enmendar sus acciones.
Sin embargo, el abismo que los acechaba no había desaparecido por completo. Las tentaciones y las pruebas seguían presentes, recordándoles constantemente la fragilidad de su determinación. Sabían que no podían bajar la guardia ni un momento, ya que el abismo siempre estaba esperando el momento adecuado para atraparlos. El despertar de la conciencia los llevaba por un camino de transformación y autodescubrimiento. Aunque la redención aún no estaba garantizada, Sebastián y David estaban dispuestos a continuar luchando y enfrentando su pasado con valentía. El camino hacia la redención estaba marcado por la esperanza, pero también por la sombra constante del abismo que seguía acechando. Capítulo 13. Lazos rotos. A medida que Sebastián Mendoza y David avanzaban en su búsqueda de redención, se encontraban con el amargo sabor de los lazos rotos que habían dejado atrás en su pasado de ambición desenfrenada. Cada encuentro con aquellos a quienes habían lastimado era una oportunidad para enfrentar las consecuencias de sus acciones y buscar la reconciliación. Algunas personas estaban dispuestas a perdonar, mientras que otras no podían superar el daño infligido. Las relaciones rotas y las amistades perdidas pesaban sobre Sebastián y David como una carga insoportable. Cada encuentro era un recordatorio doloroso de los errores que habían cometido en su búsqueda de riqueza y poder. Sebastián se acercó a su hermana Gabriela, a quien había traicionado en su obsesión por el éxito empresarial. Había utilizado su posición y recursos para beneficiarse a sí mismo, sin preocuparse por el impacto que esto tendría en su familia. Gabriela, aunque herida por su traición, decidió darle una segunda oportunidad, con la esperanza de que su hermano realmente había cambiado. David se encontró con su antiguo mentor, un hombre a quien había desafiado en su camino hacia la ambición. A pesar de las tensiones pasadas, su mentor vio el genuino deseo de David de redimirse y aceptó trabajar juntos para ayudar a los menos afortunados. A medida que reconstruían su relación, David encontró un sentido de guía y mentoría que había perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, no todos los encuentros resultaron en reconciliación. Algunas personas estaban demasiado heridas o resentidas para perdonar, y los lazos rotos parecían irreparables. Sebastián y David enfrentaron el dolor de las consecuencias de sus acciones con valentía, sabiendo que no podían cambiar el pasado, pero estaban comprometidos a enmendarlo. El abismo que acechaba seguía siendo una amenaza constante, y las tentaciones de regresar a su antigua vida de ambición y poder eran fuertes. Pero los lazos rotos que estaban tratando de reparar los impulsaban a seguir adelante en su búsqueda de redención. A pesar de las dificultades y los obstáculos, Sebastián y David estaban decididos a enfrentar su pasado y encontrar la redención que tanto anhelaban. Capítulo 14. Un rayo de esperanza. A medida que Sebastián Mendoza y David enfrentaban las consecuencias de sus acciones pasadas y buscaban la redención, un rayo de esperanza comenzaba a brillar en medio de la oscuridad que los había rodeado durante tanto tiempo. Aunque el camino hacia la redención seguía siendo difícil y plagado de desafíos, comenzaron a ver señales de cambio y transformación en sus vidas. Sebastián, quien una vez había estado obsesionado por la ambición y el poder, encontró satisfacción en ayudar a aquellos que habían sido afectados por sus acciones. Se involucró en obras de caridad y proyectos de ayuda social, dedicando su tiempo y recursos a mejorar la vida de los menos afortunados. Cada sonrisa y muestra de gratitud que recibía de las personas a las que ayudaba lo llenaba de un sentido de propósito y satisfacción que nunca había experimentado antes. David, por su parte, continuó sirviendo a los menos afortunados con una dedicación renovada. Su mentor, a quien había traicionado en su búsqueda de ambición, se convirtió en un aliado invaluable en su esfuerzo por enmendar su pasado. Juntos, trabajaron para crear programas y proyectos que impactaron positivamente en la comunidad y brindaron esperanza a quienes lo necesitaban. A medida que sus vidas cambiaban, Sebastián y David también comenzaron a sanar relaciones rotas. Gabriela, la hermana de Sebastián, encontró en su corazón la capacidad de perdonar y reconstruir su relación con su hermano. Aunque habían pasado por momentos difíciles, el amor fraternal prevaleció sobre las heridas del pasado. El rayo de esperanza que comenzaba a brillar en sus vidas les dio la fuerza para seguir adelante en su búsqueda de redención. Aunque el abismo que los acechaba todavía estaba presente y las sombras de su antigua ambición seguían siendo una amenaza constante, sabían que estaban en el camino correcto. La redención estaba al alcance, y estaban decididos a alcanzarla, sin importar cuán difíciles fueran los desafíos que enfrentaran. Capítulo 15. El punto sin retorno. A medida que Sebastián Mendoza y David avanzaban en su búsqueda de redención, llegaron
llegaron a un punto sin retorno en sus vidas. Habían enfrentado las consecuencias de sus acciones pasadas, luchado contra las sombras de la ambición y buscado la reconciliación con aquellos a quienes habían lastimado. La redención estaba al alcance, pero el abismo que los había acechado durante tanto tiempo todavía estaba presente, esperando en las sombras. El costo de la ambición se había vuelto evidente a lo largo de su viaje. Su salud había sufrido, sus riquezas y poder habían sido sacrificados y sus relaciones habían sido puestas a prueba. Pero a pesar de todo, habían encontrado un nuevo propósito en ayudar a los menos afortunados y enmendar sus acciones pasadas. El rayo de esperanza que había comenzado a brillar en sus vidas los había impulsado a seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecían insuperables. Habían experimentado un despertar de la conciencia y habían aprendido a valorar las cosas simples de la vida. Sin embargo, el abismo todavía estaba presente. Las tentaciones de regresar a su antigua vida de ambición y poder seguían siendo fuertes, y las sombras de su pasado todavía los acechaban en sus pesadillas. El punto sin retorno representaba una decisión crucial. Sebastián y David estaban en un punto crítico en su búsqueda de redención. Sabían que no podían bajar la guardia, que debían seguir enfrentando su pasado con valentía y humildad. La redención estaba al alcance, pero el abismo todavía estaba ahí, esperando la menor debilidad para atraparlos. El próximo paso en su viaje los llevaría al corazón de la verdad sobre el pacto oscuro que habían sellado y los desafiaría de maneras que nunca habían imaginado. El punto sin retorno representaba el momento en que tendrían que tomar una decisión final, enfrentar sus miedos más profundos y luchar por su redención hasta el final. Capítulo 16. El suspiro final. Sebastián Mendoza y David se encontraban en un punto crítico de su búsqueda de redención. Habían enfrentado las sombras de su ambición, buscado la reconciliación con aquellos a quienes habían lastimado y encontrado un nuevo propósito en ayudar a los menos afortunados. La redención estaba al alcance, pero el abismo que los había acechado durante tanto tiempo seguía presente. El suspiro final se acercaba, el momento en que tendrían que enfrentar la verdad sobre el pacto oscuro que habían sellado. Decidieron buscar respuestas en un lugar que habían evitado durante mucho tiempo, el antiguo lugar donde habían realizado el pacto. Mientras exploraban el lugar, encontraron antiguos pergaminos y artefactos que revelaban la historia de aquellos que habían sellado pactos oscuros en el pasado. Descubrieron que no estaban solos en su lucha por la redención, que otros habían enfrentado desafíos similares y habían encontrado una salida. El suspiro final marcaba el momento en que debían enfrentar la verdad sobre su propio pacto oscuro. Comenzaron a realizar un antiguo ritual de redención que prometía liberarlos del control de las sombras de la ambición. Cada paso del ritual los llevaba más cerca de la verdad y los desafiaba a enfrentar sus miedos más profundos. Las sombras de la ambición lucharon contra ellos con ferocidad, recordándoles las tentaciones de su antigua vida. Pero Sebastián y David se aferraron a su determinación de encontrar la redención y enfrentaron cada desafío con valentía. Finalmente, en el momento culminante del ritual, se enfrentaron a la verdad sobre el pacto oscuro que habían sellado. La revelación fue impactante y conmovedora, y los dejó sin aliento. Habían llegado al suspiro final de su búsqueda de redención, y el destino de sus almas estaba en juego. El próximo y último capítulo de su viaje los llevaría a un enfrentamiento épico con el abismo que los había acechado durante tanto tiempo. La redención estaba al alcance, pero el costo podría ser más alto de lo que jamás habían imaginado. Capítulo 17. Enfrentando al abismo. Sebastián Mendoza y David se encontraban en el momento culminante de su búsqueda de redención, enfrentando al abismo que los había acechado durante tanto tiempo. Habían realizado el antiguo ritual de redención y habían llegado al punto en el que debían enfrentar la verdad sobre el pacto oscuro que habían sellado. El abismo se manifestó como una presencia oscura y amenazante que los envolvía. Las sombras de la ambición se agitaron a su alrededor, recordándoles las tentaciones de su antigua vida. Pero Sebastián y David estaban decididos a enfrentar al abismo y encontrar la redención que tanto anhelaban. El abismo los desafió a enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Revivieron momentos de traición y egoísmo, sintiendo el peso abrumador de sus errores. Las sombras de su antigua ambición los acosaban, recordándoles las vidas que habían afectado y las promesas rotas que habían dejado atrás. Sin embargo, Sebastián y David no retrocedieron. Estaban dispuestos a enfrentar la verdad sobre su pacto oscuro y a pagar cualquier precio por su redención. Juntos, se aferraron a su determinación y valentía, resistiendo las tentaciones
tentaciones del abismo. Finalmente, llegaron al punto de no retorno. El abismo los desafió a tomar una decisión final, a elegir el camino de la redención o sucumbir a la ambición una vez más. Con el corazón lleno de esperanza y el deseo de enmendar sus acciones, eligieron enfrentar al abismo y buscar la redención. El enfrentamiento épico que siguió fue una prueba de valor y determinación. Las sombras de la ambición se retorcieron y se desvanecieron lentamente, y el abismo se disipó, liberando a Sebastián y David de su influencia. Habían enfrentado al abismo y habían encontrado la redención que tanto habían buscado. El último capítulo de su viaje los llevaría a cerrar el capítulo final en su búsqueda de redención y a descubrir el destino de sus almas. La lucha había sido larga y difícil, pero finalmente habían encontrado la paz que habían anhelado durante tanto tiempo. Capítulo 18. El desenlace. Con el abismo derrotado y las sombras de la ambición disipadas, Sebastián Mendoza y David habían alcanzado un desenlace en su búsqueda de redención. La paz que habían anhelado durante tanto tiempo comenzó a llenar sus corazones y la luz de la esperanza brilló más fuerte que nunca. El antiguo ritual de redención había sido un éxito y habían enfrentado la verdad sobre el pacto oscuro que habían sellado. Aunque no podían borrar su pasado, habían demostrado su valentía y determinación al luchar contra las sombras de la ambición y elegir el camino de la redención. Las relaciones rotas y las amistades perdidas comenzaron a sanar a medida que Sebastián y David se esforzaban por enmendar sus acciones pasadas. Aquellos a quienes habían lastimado comenzaron a ver el cambio genuino en ellos y estaban dispuestos a darles una segunda oportunidad. Sebastián se reconcilió con su hermana Gabriela, y su vínculo fraternal se fortaleció. David trabajó junto a su antiguo mentor para ayudar a la comunidad y encontró en él un apoyo invaluable en su camino hacia la redención. El costo de la ambición se había vuelto evidente a lo largo de su viaje, pero el valor de la redención era incalculable. Habían aprendido a valorar las cosas simples de la vida, a encontrar satisfacción en ayudar a los demás y a vivir con un propósito más profundo. El desenlace de su historia marcaba el comienzo de una nueva vida para Sebastián Mendoza y David. Habían encontrado la paz y la redención que tanto habían anhelado y estaban decididos a vivir sus vidas de una manera que reflejara su transformación. Aunque el abismo y las sombras de la ambición habían sido vencidos, sabían que debían seguir siendo vigilantes y no bajar la guardia. La redención era un viaje continuo, y estaban comprometidos a mantenerse en el camino correcto. El desenlace de su historia estaba marcado por la esperanza y la promesa de un futuro mejor. Habían enfrentado a sus demonios internos y habían encontrado la redención en medio de la oscuridad. Ahora, estaban listos para enfrentar un nuevo capítulo en sus vidas con coraje y determinación. Capítulo 19. La redención elusiva. Aunque Sebastián Mendoza y David habían alcanzado un desenlace en su búsqueda de redención, pronto se dieron cuenta de que la redención era un viaje continuo y, a veces, elusivo. A pesar de haber enfrentado al abismo y vencido las sombras de la ambición, descubrieron que el pasado siempre dejaba cicatrices profundas. La paz que habían encontrado en el desenlace de su historia comenzó a verse desafiada por las realidades de la vida cotidiana. Las tentaciones de regresar a su antigua vida de ambición y poder seguían presentes, y las sombras de su pasado a veces volvían a acosarlos en sus momentos más vulnerables. Sebastián y David también se dieron cuenta de que la redención no significaba que todos los lazos rotos se pudieran reparar. A pesar de sus esfuerzos por enmendar sus acciones pasadas, algunas relaciones seguían siendo irreparables, y debían aprender a vivir con las consecuencias de sus errores. Sin embargo, no renunciaron a su búsqueda de la redención. Sabían que debían seguir adelante con valentía y determinación, incluso cuando la redención parecía elusiva. Continuaron ayudando a los menos afortunados y buscando formas de hacer el bien en el mundo, sabiendo que cada pequeño acto de bondad los acercaba un poco más a la redención que anhelaban. El desenlace de su historia marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno en el que debían luchar constantemente contra las tentaciones del pasado y mantenerse firmes en su compromiso de vivir de una manera que reflejara su transformación. La redención podía ser elusiva y difícil de alcanzar, pero Sebastián y David estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara en su búsqueda de una vida mejor. Aunque el camino hacia la redención era largo y difícil, sabían que valía la pena seguir adelante y mantener viva la esperanza de un futuro más brillante. Capítulo 20. Entre sombras. Sebastián Mendoza y David continuaron su búsqueda de redención, conscientes de que la sombra de su pasado los seguiría durante el resto de sus vidas. Aunque habían enfrentado al abismo y habían vencido
vencido las sombras de la ambición, sabían que debían vivir con las cicatrices de sus acciones pasadas. A pesar de sus esfuerzos por enmendar sus acciones y ayudar a los menos afortunados, las tentaciones de su antigua vida todavía los acechaban. La ambición seguía siendo una presencia constante en sus vidas, recordándoles los errores que habían cometido y las vidas que habían afectado. Sin embargo, Sebastián y David encontraron consuelo en el conocimiento de que estaban haciendo todo lo posible para vivir de una manera que reflejara su transformación. Continuaron ayudando a los demás y buscando oportunidades para marcar una diferencia en el mundo, incluso cuando la redención parecía elusiva. Las relaciones rotas seguían siendo una herida abierta en sus vidas, pero habían aprendido a vivir con las consecuencias de sus errores. Algunas personas nunca perdonarían completamente y debían aceptar la realidad de que no todos estarían dispuestos a darles una segunda oportunidad. A medida que avanzaban en su búsqueda de redención, Sebastián y David encontraron fortaleza en su amistad y en su compromiso mutuo de vivir una vida mejor. Sabían que debían seguir luchando contra las sombras de su pasado y que la redención sería un viaje continuo y desafiante. El capítulo final de su historia estaba marcado por la lucha constante entre la luz y la sombra, la redención y la tentación. A pesar de las dificultades, Sebastián y David estaban dispuestos a enfrentar el futuro con coraje y determinación, manteniendo viva la esperanza de una vida mejor y siguiendo adelante entre las sombras de su pasado. Conclusión. La novela El abismo de la desesperación narra la intensa búsqueda de redención de dos protagonistas, Sebastián Mendoza y David, quienes habían caído en las garras de la ambición y la oscuridad en su pasado. A lo largo de sus 20 capítulos, hemos seguido su travesía desde el abismo de sus acciones pasadas hasta su intento de encontrar la redención. A lo largo de su viaje, Sebastián y David se enfrentaron a las sombras de la ambición que los acechaban, repararon relaciones rotas y lucharon por enmendar sus acciones pasadas. Encontraron esperanza en el despertar de su conciencia y en el valor de las acciones desinteresadas. Aunque enfrentaron obstáculos y tentaciones en su camino, lograron derrotar al abismo y encontrar una forma de redimirse. Sin embargo, también se dieron cuenta de que la redención era un viaje continuo y, a veces, elusivo. Las sombras de su pasado nunca desaparecieron por completo y debieron aprender a vivir con las cicatrices de sus acciones. En última instancia, El abismo de la desesperación es una historia de transformación, valentía y determinación. Sebastián y David nos recuerdan que, incluso cuando nuestras acciones nos han llevado al abismo, siempre hay una oportunidad de encontrar la luz y buscar la redención. A medida que concluye su historia, Sebastián y David enfrentan el futuro con la esperanza de una vida mejor, manteniendo viva la promesa de un mañana más brillante a pesar de las sombras de su pasado. Su búsqueda de redención nos enseña que, aunque el camino puede ser difícil y la redención elusiva, siempre vale la pena luchar por la luz y la transformación personal.